Buenos días. Vamos a hablar con esto, ¿me escucho bien? Perfecto. Hoy vamos a platicar de un tema que, como dijo ya la doctora, a veces nos asusta un poquito. Cuando escuchamos lupus y no sabemos qué es. Entonces voy a platicarles de la perspectiva 2018 de esta enfermedad, el lupus eritematoso sistémico. Antes de llegar a la perspectiva 2018, quisiera platicar un poquito de introducción, porque quizás no todos sabemos qué es exactamente el lupus eritematoso sistémico. Entonces, antes de llegar al punto de la plática en sí, voy a platicar un poquito de qué es el lupus, qué lo causa, a quién le da, qué manifestaciones tiene, qué es eso de los anticuerpos que muchas veces hemos escuchado, y posteriormente llegamos ya a la parte de la perspectiva. Una introducción, ¿por qué es importante el lupus y por qué se decidió verlo en este mes de mayo? Todo este mes es el mes de concientización de lupus. ¿Por qué razón? Porque el 10 de mayo, que aquí en México fue el Día de las Madres, que felicidad a todas las que ya son madres, fue el Día Mundial de Lupus, fue el Día de Concientización Mundial de Lupus. Entonces de ahí la importancia y lo que queremos hacerlo, verlo en esta fecha en especial. En el mundo no tenemos una estadística exacta, pero se piensa que hay 5 millones de personas con lupus. Entonces es una enfermedad que sí hay, sí existe y sí es muy frecuente encontrarla. Es una enfermedad a veces tan confusa y tantas presentaciones y tantas manifestaciones que tiene, que incluso los mismos pacientes a veces presentan cansancio, presentan dolor. Mejor con este. Ok. Muy bien. Es una enfermedad tan confusa ocasionalmente que incluso los mismos pacientes no asocian los síntomas, no se dan cuenta que lo que tienen es por culpa de la enfermedad. Entonces, de la importancia de tener conocimiento de esta enfermedad. 40% de los pacientes que tienen lupus renuncian antes a su trabajo, se retiran más jóvenes por esta enfermedad, por cansancio, por dolor, por otro tipo de manifestaciones. Y no nada más eso, sino que también afecta el estado de ánimo. 7 de cada 10 personas con lupus presentan afectación en su autoestima, se sienten tristes por su enfermedad y casi la mitad se siente solo y se sienten impotentes por esta enfermedad. Entonces es muy importante que todos sepamos qué es esto. Estas que le pongo de estadísticas que dan pena porque es una falla de nosotros como médicos para informar a toda la comunidad de este tipo de enfermedades. 36% de las personas no saben que el lupus es una enfermedad, ni siquiera la habían escuchado. Y no nada más eso, 11% piensa que el lupus es una bacteria y 8% piensa que el lupus es una planta. Entonces, de ahí que sea muy importante que estemos platicando de esta enfermedad. Y esto es algo que realmente, cuando lo leí, me puso un poco dubitativo y pensando, porque 23% de las personas se sienten incómodos abrazando a pacientes con lupus. 47% ni siquiera les quieren dar la mano. 30% no quieren compartir la comida. Y 44% ni siquiera se quieren sentar con ellos en el autobús. Cuando sabemos que el lupus no se pega por estar conviviendo con una persona con lupus, no te va a dar lupus. Entonces, por esto y muchas otras razones, quisiéramos platicar de lupus y informarlos de todos qué es esta enfermedad. Sabemos que ahorita, en este momento, si tenemos lupus, nuestra calidad de vida es igual a la de una persona sin ninguna enfermedad. A 5 años, casi todos los pacientes con lupus no tienen ningún problema, siguen vivas. Y a 10 años, 85% tampoco tienen ningún problema. O sea, es una enfermedad que tener este diagnóstico no nos indica que nos va a ir muy mal, que nos vamos a sentir mal. Sí, ocasionalmente vamos a tener algunos síntomas, pero su calidad de vida va a ser igual a la población normal. Entonces, por esto es importante conocer, entender e identificar esta enfermedad. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, que ahorita vamos a platicar más a detalle qué significa esto de autoinmune,
que en general es que las defensas del cuerpo, en lugar de protegernos, nos atacan. Ahorita lo vemos un poquito más a detalle, y muy compleja, que a su vez produce inflamación generalizada y daño en los órganos del cuerpo, en muchos órganos del cuerpo, que ahorita vamos a platicar. Puede afectar casi cualquier parte del cuerpo, desde las articulaciones, que esto es bastante frecuente que lo presenten, lesiones en la piel, quizá lo más famoso es el eritema malar o en la mariposa, que a algunos pacientes quizá les haya pasado en alguna ocasión. Puede producir anemia, puede producir bajas de plaquetas, puede inflamar los riñones, que esto también es muy frecuente y es una de las complicaciones que siempre queremos evitar, pero también puede dañar el cerebro, los pulmones y otro tipo de zonas. Y eso es muy importante decirlo. La historia de cada paciente con lupus es diferente. Cada una de las manifestaciones que se presentan es especial de cada persona. Y no nada más eso, las afecta de una sola forma a cada quien y luego va cambiando dependiendo de cada persona. Hay personas que empiezan con dolor articular y lesioncitas en la piel y así se queda toda la vida. Hay personas que empiezan con dolor de las articulaciones y luego empieza el riñón y luego empiezan a lo mejor los pulmones. Entonces cada persona es diferente y por eso es importante que la valoremos cada quien individualmente. Y eso también es importante, que es muy difícil de diagnosticar. Hay pacientes que están 2, 3 años en diferentes doctores, 10, 15 evaluaciones diferentes y no se les puede hacer el diagnóstico. No es porque el doctor quizá no sepa de la enfermedad, sino que es muy difícil poder hacer el diagnóstico. ¿Qué lo causa? Desafortunadamente no hay una sola causa de lupus. No les puedo decir, si tienes esto te va a dar lupus. No es así, es un conjunto de manifestaciones. Desde el medio ambiente, la contaminación, si vivimos en la ciudad o en el campo, etc. La información genética de cada quien. Los genes tienen la información de cada persona. Entonces, hay personas que tienen ciertos genes que le hacen que tengan mayor predisposición a tener lupus. No es uno solo, son varios. La exposición al sol, que también cuando nos exponemos mucho al sol, específicamente los rayos ultravioleta de tipo B, hacen que se active la enfermedad. Algunas infecciones como virus de Epstein-Barr o citomegalovirus hemos visto que puede desencadenar en pacientes susceptibles que se parezca al lupus. Y algo muy importante en todas las enfermedades autoinmunes, el tabaquismo hace que se desarrolle más rápido cualquier enfermedad, la artritis reumatoide y el lupus, entre otras. Entonces, los pacientes que tienen esta predisposición genética, que fuman, que están expuestos al sol, tienen mayor riesgo de tener lupus. Sin embargo, hay muchos otros detalles que en este momento todavía no sabemos. Quizá algún otro tipo de manifestaciones, algún tipo de comida, no sabemos en este momento qué son. Y en eso es lo que hemos estado todavía haciendo más investigación. En cuanto a los genes, todos tenemos información genética. El gen es el que le dice a cada una de nuestras células qué es lo que va a hacer. Entonces le dice, tú eres célula de las defensas, tú eres célula de corazón, etc. Entonces, si tenemos unos genes normales, completamente sanos, significa que nuestras defensas están muy bien y significa que somos personas sin ningún problema. Específicamente para lupus, como les comenté, tenemos nuestros genes. Algunos tienen esos genes especiales que no funcionan de manera adecuada y lo combinamos con algunos de los factores que les comenté, 1, 2 o 3, no sabemos en este momento, y que produce que estas células de las defensas se confundan, no sepan bien qué hacer y empiezan a atacarse al propio cuerpo y van a desarrollar el lupus. ¿Okay? Entonces, es la mezcla de todos estos factores que hace que se desarrolle el lupus en una persona. ¿A quién le da lupus? A cualquier persona de cualquier edad le puede dar lupus. Hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, cualquier persona puede desarrollar lupus. Sin embargo, sí es más frecuente en mujeres jóvenes, en edad reproductiva más o menos, y personas de raza no blanca. Quizá la persona más famosa que tiene lupus
Es esta joven que se llama Selena Gómez, no sé si la hayan escuchado en alguna ocasión. Es una cantante famosa estadounidense que tiene ascendencia latina. Ella, sus abuelitos creo son latinos, y ella tiene lupus. El lupus especial de ella afectó sus riñones y le tuvieron que hacer un trasplante renal. Muchas de las personas que tienen lupus con nosotros tienen afectación renal, entonces es muy importante también tener más o menos un panorama. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra población, las personas hispanas, solemos tener un lupus más agresivo, un lupus más fuerte. Entonces, por eso que todos sepamos qué es esta enfermedad. ¿Cómo sé si tengo lupus o no? Lo primero son las manifestaciones clínicas. Como les comenté previamente, la piel de las articulaciones es lo más frecuente, el eritema malar, etc. Pero hay otras manifestaciones que a veces no sabemos que son por lupus. Por ejemplo, puede haber convulsiones. El lupus puede producir convulsiones, puede producir olvidos y falta de concentración, a lo que le llamamos deterioro cognitivo, que es algo muy frecuente. En la población de la consulta número 12 hicimos un estudio para ver cuántas personas tenían deterioro cognitivo. 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes con lupus diagnosticado tienen esta manifestación. Entonces es algo que también se puede pasar y nunca lo valoramos de manera frecuente. Puede producir depresión. La misma enfermedad, no tanto por que sentimos tristeza por el diagnóstico y cosas así, sino la enfermedad puede producir depresión. Puede producir eventos vasculares cerebrales, lo conocido como embolias. También es alguna de las manifestaciones de lupus, normalmente asociada a otra manifestación que es síndrome antifosfolípidos, pero también se puede presentar. Puede producir trombos en las venas de las piernas, puede producir sangrados y muchas otras manifestaciones. ¿Cuántas manifestaciones? Casi en todos lados, desde el corazón, los pulmones, riñones, piel, intestino, etc. Entonces, como ya vamos viendo, es una enfermedad bastante compleja, no es cualquier cosita. Entonces, además de esto, de las manifestaciones clínicas, tenemos que pedir estudios de laboratorio. Si alguna paciente tiene lupus o son familiares de pacientes con lupus, han visto estos anticuerpos. Que les piden, vamos a pedir estas defensas especiales. Vamos a ver ahora sí qué es eso de autoinmune. Los anticuerpos son unas moléculas que se encargan de defendernos de todas las bacterias, virus, todo lo que hay afuera. Son las verdaderas defensas del cuerpo y son producidas por los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Entonces, una buena forma de comprenderlo es las defensas, así como por ejemplo la Secretaría de Defensa Nacional, que tiene diferentes ramas, tiene el Ejército, tiene la Marina, tiene la Fuerza Aérea y todo eso, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su función especial, pero no pelean mano a mano desde hace muchos años. Se mandan misiles, se mandan formas de atacarnos de lejitos, sin tener que estar en contacto directo con lo malo. Esto es lo mismo que hacen las defensas. Imagínense que esta de arriba y esta de abajo son las defensas. Están viajando por el cuerpo sin ningún problema y de repente se aparece una bacteria. Y estas se estimulan, ven que es algo malo y mandan sus misiles. Esos son los anticuerpos, esos misiles que estamos viendo ahí, y la bacteria desaparece. Esa es la función de las defensas. Autoanticuerpos es cuando estas defensas no funcionan bien y en vez de afectar la bacteria que vimos ahorita, afecta a nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo, están las defensas ahí, pero al encontrarse con una parte de nuestro cuerpo que no deberían de atacar, y como ya están confundidas previamente, mandan las defensas a esta parte del cuerpo. Puede ser el corazón, puede ser el riñón, puede ser la piel, puede ser las articulaciones, cualquier parte del cuerpo. Entonces, esto es lo que produce el lupus. Defensas de nosotros que en vez de protegernos se confundieron y atacaron a alguna otra parte de nuestro cuerpo. Estos anticuerpos antinucleares son los más famosos de las defensas, pero hay muchísimos otros que quizá los hayan escuchado alguna vez. En parte del abordaje del lupus, una vez que tenemos las manifestaciones y algunos anticuerpos, se piden específicamente algunos.
por ejemplo el SM o el DNA, que ya con su doctor específicamente les va a decir cuál es el que deben de solicitar. Y ahora sí, con tantas cosas que platicamos, ¿cómo se hace el diagnóstico? La mejor forma de tener un buen diagnóstico por lupus es que sea valorado por un médico experto en lupus. Obviamente un médico general, un médico internista puede tener la idea de esta enfermedad, pero no hay mejor forma de diagnosticarla que con un médico experto. Ahora sí, ¿quién trata el lupus? Los reumatólogos son los expertos en todas las enfermedades autoinmunes, obviamente incluyendo el lupus. Entonces, el médico que está capacitado realmente para hacer este diagnóstico de esta enfermedad son los reumatólogos. ¿Qué hace el médico reumatólogo? ¿Quiénes son? Son médicos que están preparados ya sea en medicina interna, 4 años, o en pediatría, 4 años. Esto nos ayuda a tener una visión completa de todos los pacientes, general. Y luego todavía hacen 2 años extra, ya sea en reumatología de adultos o pediatras. Entonces, es una capacitación muy larga y muy prolongada para poder hacer el diagnóstico correcto. Su médico reumatólogo va a hacer un interrogatorio completo. Todo, desde sus papás, sus familiares, usted, todas sus enfermedades, vacunas, etc. Después va a hacer un examen físico completo de pies a cabeza y todo lo que hay en medio. Va a valorar todas sus manifestaciones clínicas y luego va a ver todos sus estudios de laboratorio, todos los resultados de estos estudios que le han pedido. Y después de hacer todo eso, que no es poquito, es 1 hora, 1 hora y media más o menos, ahora sí, le va a dar su diagnóstico. No podemos hacer el diagnóstico solamente con un estudio de laboratorio positivo. No el hecho de que te duelen las articulaciones a veces significa que vas a tener lupus, sino es toda la combinación, todos los factores que hemos mencionado previamente, vamos a poder llegar al diagnóstico. En ese aspecto, hicieron una encuesta en Estados Unidos de 3,000 pacientes con lupus y les hicieron varias preguntas y estas fueron algunas de las conclusiones. A 40% de los pacientes, o sea, casi la mitad, se tardaron más de 1 año en hacer el diagnóstico. 1 año, imagínense 1 año cansadas, 1 año con dolor, 1 año inflamadas, 1 año con problemas de memoria. Y lo que es más triste, que a 23%, casi 1/4 de todos esos 3,000 pacientes, se tardaron más de 3 años. 3 años en hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y no solo eso, a 41% al principio les dijeron que no era lupus. Dijeron, no es otra cosa, no es lupus. Y estuvieron 3 años batallando. Y a más de la mitad, 54%, le dijeron que todo era psicológico, que no tenía nada. Entonces, es muy importante. Y todo esto fue de médicos que no eran reumatólogos, claramente. Una vez que eran el reumatólogo, el diagnóstico fue más sencillo o más rápido. Entonces, es muy importante que sea una evaluación adecuada y de manera sistemática con un reumatólogo. ¿Cómo se trata? Desafortunadamente no hay una receta de cocina para tratar el lupus. No es de que te tomas esto y luego esto y luego esto. No es así, desafortunadamente. Cada caso, como comentamos, es especial, pero hay ciertos puntos que son muy comunes en casi todas las pacientes. Como les comenté, la exposición al sol, tipo de rayos ultravioleta, produce activación de la enfermedad. Entonces, el protector solar es uno de los puntos muy importantes, es decir, en todas las pacientes. Usar protector solar cada 3 horas, principalmente entre 10 y 5 de la tarde. Eso sí, casi es generalizado, a menos que tengan alguna reacción alérgica o algo que no puedan aplicar. El uso de Plaquenil y Aralen. Probablemente si tienen lupus o un familiar con lupus han escuchado algunos de estos 2 medicamentos. Estos 2 medicamentos, además de tratar el lupus, previenen recaídas. Entonces es bien importante tomarlos aunque se sientan bien. Y si no hay alguna contraindicación, que eso también tenemos que valorar de manera individual, se debe tener ya sea Plaquenil o Aralen. La famosa cortisona, glucocorticoides. Este es muy buen medicamento, es buenísimo si se sabe usar de manera adecuada. Es un antiinflamatorio potente que lo usamos muy frecuentemente por un cierto tiempo, porque tiene muchas complicaciones.
Si alguien de aquí ha usado la cortisona, pues se da cuenta que da mucha hambre, aumenta de peso y algunas otras complicaciones, sube la presión, sube un poquito el azúcar, pero en un tiempo corto se pueden utilizar sin ningún problema. No hay que tenerle miedo a la cortisona, si se sabe utilizar con un médico capacitado con experiencia en este tipo de medicamentos. Y como les comenté, el problema como están las defensas, pues tenemos que usar medicamento que controle estas defensas, llamados medicamentos inmunosupresores. Ahora, hay muchísimos de estos medicamentos. Entonces, volvemos a que hay que individualizar. No sé si han escuchado alguna vez el Genoxal, ciclofosfamida, Celsep, mofetilmicofenolato, Mabtera, rituximab. Cada persona, dependiendo de su manifestación y de su cuadro clínico y de sus alergias y de su género, se puede elegir alguno u otro medicamento. Entonces, esto sí tiene que ser 100% individualizado. Cada quien puede usar alguno de estos en algún momento de su vida, o a lo mejor ninguno si no es necesario, pero es muy importante la valoración especial por su médico. Ahora sí, ahorita al final vamos a hacer una serie de preguntas por si hay alguna duda o pregunta acerca de todo esto que platicamos de lupus, pero ya más o menos estamos todos hablando de la misma enfermedad, sabemos más o menos qué es. Y ahora sí, ¿qué es lo que estamos haciendo en este 2018 para ver esta enfermedad? Nuestro objetivo es el lupus, controlarlo y eventualmente si se pudiera curarlo. Todavía no hay tratamiento que cure el lupus, pero esa es la esperanza que todos tenemos. Entonces va un poquito de manifestaciones que no se valoran frecuentemente. Prevenir daño, tanto por la enfermedad como por medicamentos. Y algo de innovación en el tratamiento que vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Cuáles manifestaciones me refiero? La salud mental es algo base en todas las enfermedades. La actitud que tenemos contra la enfermedad muchas veces depende de todo nuestro ambiente. Entonces, la ansiedad y la depresión es algo que estamos empezando a valorar en el servicio. La salud cognitiva, que es esto que les comentaba de olvidos, falta de concentración. Hay pacientes que a veces salen a recoger a su hija, regresan a la casa y no la recogieron porque se les olvidó, de tan afectadas que están por esta misma enfermedad. Salud sexual, que es también un tema muy importante, no vamos a entrar mucho. Esto es clave, el ejercicio y qué tipo de ejercicio se puede realizar. Si es necesario hacer rehabilitación cuando hay alguna afectación de las articulaciones o cosas de ese estilo, es algo que estamos empezando a valorar. Y una nutrición saludable. Probablemente la pregunta en las consultas de lupus que más me hacen es ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? Eso es básico y estamos creando programas en el servicio para abordar cada uno de estos puntos. A esto le llamamos atención integral. Vimos en el video previamente que se creó el programa de atención integral, pero quiero nada más ahondar un poquito que este programa se creó para que todas las pacientes de lupus del hospital, tanto de la consulta 12 como del CEAR, sean valoradas completas, no pedacitos. Y este programa tiene muchos puntos: rehabilitación, salud mental, salud sexual, adherencia a los medicamentos, ver por qué no se lo están tomando, a veces cae pesado el medicamento y no nos damos cuenta. Entonces, con esta piramidita es para recordarnos a todos de que hay que valorar al paciente completo. Específicamente, un servidor y la licenciada María Eugenia Corral estamos trabajando en este programa de rehabilitación y validación cognitiva. A todos nos pasa que se nos olvidan las cosas, que no sabemos dónde dejamos las llaves, que estamos buscando el celular y lo traemos en la mano. Eso es común. Llega un punto en los pacientes con lupus que esto deja de ser normal y empieza a ser por la misma enfermedad. Y eso es lo que queremos valorar. ¿Cuál es el punto de que estamos bien, que es normal? ¿Y cuál es el punto que ya tenemos que tener algún tipo de intervención, ya sea con medicamentos o con rehabilitación? Entonces este programa ya está activo, ya lo estamos empezando a utilizar, empezó el mes pasado me parece, y es una de las nuevas innovaciones que estamos teniendo. ¿Cómo prevenir el daño? Hay que ver las infecciones y la vacunación, que a veces nos da un poquito de miedo las vacunas en general. Prevenir la osteoporosis, que es la pérdida de la masa de los huesos. Y prevenir el riesgo de problemas del corazón,
aterosclerosis le llamamos, pero es el riesgo de presentar infarto y embolias. Las infecciones muy fuertes y los problemas del corazón es la principal causa de muerte de los pacientes con lupus, no la enfermedad. La enfermedad la controlamos y, como les digo, están muy bien, están perfectas toda su vida, sí a veces cansadas o doloridas o cosas de ese estilo, pero están bien. El problema es cuando hay infecciones o problemas del corazón, y eso es lo que empezamos a valorar, y esto tiene que ser por cada paciente. En cada consulta que ustedes van, su reumatólogo ve todos estos riesgos que tienen, de que tenga infecciones, o si ha tenido infecciones, si tiene problemas del corazón, y es lo que empezamos a valorar. Y lo hacemos con algunas escalas, que si bien para lupus no hay muchísimas porque son pacientes jóvenes, esto lo hacemos cada consulta. Y esto nada más lo hacemos los reumatólogos, y es importante que vayan a valoración con nosotros. Las vacunas, que a todos nos dan un poquito de miedo. Toda persona con lupus, que su enfermedad está estable, o sea que no está muy activa y no está usando medicamentos muy fuertes, se debe de vacunar. Principalmente para influenza y neumococo, pero hay otras vacunas, otra serie de vacunas que se pueden aplicar. No todas, desafortunadamente, las podemos usar. Entonces es muy importante que vaya con su médico y el médico, dependiendo de su caso especial, defina cuáles son las que sí le podemos aplicar, cuáles son las que no podemos aplicar y cuáles ni siquiera le tocan, entonces no hay necesidad de hacerlas. Y algo muy importante, que las vacunas no activan el lupus. Hay algo de duda específicamente en la vacuna de hepatitis B, pero todas las demás se pueden aplicar sin ningún problema. Entonces es importante que usted mismo, si tiene lupus y va a consultar, pregúntele a su reumatólogo, cuáles vacunas me tocan, cuáles me puedo poner, y en ese momento se puede definir. En tratamiento, desafortunadamente no hay muchos medicamentos aprobados para tratar el lupus. En 1955 se aprobó el Plaquenil, la hidroxicloroquina, y desde ese entonces no hubo ningún otro medicamento hasta el 2011. Muchísimos años en que saliera un medicamento nuevo. Y para hacer una comparación, una línea del tiempo, lupus son los medicamentos de arriba, artritis reumatoide son los medicamentos de abajo. Miren nada más todo lo que se ha innovado en artritis reumatoide. Muchísimos medicamentos. Y en lupus no tenemos muchas armas. Bueno, sí tenemos, pero no específicamente para lupus. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado algunos medicamentos para otras enfermedades en lupus y hemos visto muy buena respuesta, excelente respuesta, pero necesitamos más investigación clínica para poder ver qué medicamentos vamos a utilizar. Las buenas noticias es que hay muchísimos medicamentos en este momento que se están estudiando para lupus. Algunos son medicamentos exclusivamente para lupus, otros son medicamentos que se usaron en artritis reumatoide o en otras enfermedades que ya podemos usar en lupus. Entonces hay mucha esperanza de que algunos de estos medicamentos den buenos resultados. Entonces, después de platicar todo esto, ¿qué es lo que me gustaría que se acordaran ahorita que están en su casa? No se van a acordar de todo, fue muchísimo, pero sí me gustaría que recordaran que el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, que afecta casi cualquier órgano del cuerpo. No conocemos una sola causa, son una combinación de muchos factores que producen esta enfermedad, que es determinante que se diagnostique por un reumatólogo y que el reumatólogo le dé seguimiento, que la prevención del daño es esencial. Esto solamente se puede hacer con una consulta a detalle y con toda esta valoración que comentamos integral, y que el tratamiento debe ser personalizado, que no es un receta de cocina, que cada uno de ustedes, de los pacientes con lupus, ocupa medicamento especial, y que en futuro esperamos tener muchas más herramientas para combatir esta enfermedad. Es una enfermedad, quizá no es la más frecuente de todas, pero sí la vemos, sí es frecuente en el mundo, y hay muchas campañas para tratar de concientizar a toda la población de esta enfermedad. Me acaban de mandar un mensaje que el día de mañana va a haber una caminata, me parece, desde el Parque Niños Héroes hasta la Macroplaza, tengo entendido, para concientizar a todos de esta enfermedad. El día 18 de mayo
En Estados Unidos es el día de usar morado, color morado, para concientizar al lupus el próximo viernes. Entonces son pequeñas cositas, detallitos, pero que poco a poco nos van a ayudar a que cada vez más personas conozcan esta enfermedad, la reconozcan y sepan lo que conlleva. Cualquier duda o comentario, con toda confianza me pueden mandar un correo electrónico, está ahí. Son los teléfonos del Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo, y en el Facebook de Reumatología HU subimos información. Ha estado a veces un poquito medio inactivo, pero vamos a retomarlo. Incluso algunas de las preguntas que no se pueden contestar el día de hoy aquí, las voy a tratar de contestar en el Facebook para que estén al pendiente. Y algunas de estas son páginas en español de interés, donde hay más o menos esta misma información, quizá un poquito más escueta, pero en caso de que tengan interés en ver alguna de estas páginas de internet, ahí las pueden encontrar. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias.